Bienvenidos a Date No Upgrade. Este es un espacio para reflexionar, aprender y descubrir que no se trata de perfección, sino de caminar cada día más cerca de Dios. Aquí hablamos de fe, de sanidad y de propósito para que el sueño de Dios se haga realidad en tu vida. Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Juicy Esquilín, yo soy su host en este nuevo episodio de Date un Upgrade y hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de que no todo el mundo te tiene que querer. Hoy vamos a hablar sobre el rechazo y voy a compartir contigo pasos para continuar en el camino de tu llamado independientemente te rechacen o no te rechacen. Así que nada, comenzamos el episodio de hoy y quiero comenzar diciendo que la Biblia está llena de historias de rechazos al igual que nuestras vidas. Quiero contarles una experiencia rápida. Em, Cuando yo tomé la decisión de abandonar mi carrera profesional para aceptar el llamado del Señor en mi vida, primero fue una decisión súper larga y súper tardada. Fui experta procrastinando hasta que, ¿verdad? El Señor empezó a obligarme a hacer ciertas cosas como para, ajá, ¿lo hacemos o lo hacemos, mi amor? Pero recuerdo que en aquel momento, cuando ya tomé la decisión y ya estaba segura, actually, comencé a compartirlo con algunas personas cercanas a mí, porque inclusive había comenzado a estudiar una cosa que estaba totalmente fuera de mi rumbo profesional. Y no debe de sorprenderme haber escuchado comentarios de personas que me decían, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú tienes un trabajo seguro, tú tienes una carrera, tú tienes una trayectoria, tú llevas 20 y pico de años haciendo lo mismo. Y fue como que, no voy a negar que fueron cosas que sembraron eh, inseguridad dentro de mí porque evidentemente la gente estaba rechazando la forma en la que para sus ojos yo había decidido vivir, porque asumo que si son personas cristianas, si supieran que es un llamado que viene de parte del Señor, pues por supuesto no creo que habría alguna resistencia. Pero yo no he sido la única. Conocemos muy bien la historia de David, donde su padre le trae a todos sus hermanos a Samuel para que lo bendiga y lo deja a él a lo último porque lo estaba menospreciando. Y después de eso vemos a través de la historia algunas actitudes de rechazo de bastantes de sus hermanos. Sí, habían unos que después trabajaron en el servicio de él, pero en general al principio de la historia hay rechazo, hay este cierto recelo de sus hermanos hacia él. Y yo me pregunto qué hubiera sido de la historia del rey David si él hubiera dejado eh, que como sus hermanos lo trataban, se hubiera vuelto su identidad. ¿Qué hubiera sido del rey David si eso hubiera socavado su identidad? Pero él no fue el único. Él no fue el único. A José, también con sus hermanos, le terminó pasando exactamente la misma historia. Pero obviamente más dramático porque, ajá, le quitaron la ropa, le hicieron pasar por muerto, lo tiraron, se lo vendieron a los esclavos. Sí, bastante dramático. Y voy otra vez para atrás. ¿Qué hubiera pasado en la historia de José? José hubiera llegado a ser gobernador de Egipto si hubiera dejado que el rechazo que sus hermanos tuvieron hacia él se convirtiera en su identidad de vida. Definitivamente no lo creo. Pero él no fue el único, por supuesto. Ellos dos no fueron los únicos. Yo creo que quizá la historia más dramática es la historia de Jesús, que ni siquiera en su propio pueblo, donde él se crió, en Nazaret, lo aceptaron, al contrario, lo rechazaron. Inclusive la Biblia va más lejos y dice que allí hizo pocos milagros,
No hizo muchos milagros, es la frase que utiliza la Biblia, porque no creyeron. No creían en él, no creían en lo que estaba haciendo, rechazaban su llamado. Pero ¿por qué nos pasa esto? Porque estamos constantemente buscando la aprobación de los demás para hacer cosas, para pensar cosas, para ver cómo nos comportamos. Y es que la naturaleza humana nos dice que nacimos en comunidad. Así que yo creo que es normal, definitivamente, que uno busque el apoyo de la comunidad cuando uno está buscando el proyecto. Yo estoy empezando unos proyectos nuevos y definitivamente sí estoy buscando el apoyo de mi comunidad, de la gente cercana a mí. Inclusive, busqué el apoyo para que fueran socias mías, amigas que tenía alrededor. Y se siente bello y se siente bonito. Ahora, ¿cuándo se convierte en un peligro? Cuando ese apoyo, en vez de convertirse, de ser un apoyo, se convierte en dependencia. Cuando es más importante eso que todo lo demás y que lo que Dios diga de nosotros. Otra de las razones por las que nosotros estamos muy acostumbrados a buscar aprobación es porque obviamente estamos heridos. Tenemos heridas de rechazo. Buscamos siempre agradar a los demás. Muchos de nosotros, y levanto las manos, como siempre les he dicho, esto es un espacio de vulnerabilidad, así que si vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a hablar por uno mismo. Yo soy una que levanto los brazos y yo trato de evitar el conflicto, y yo estoy consciente que es una herida de rechazo, pero no de abandono, y estoy muy consciente que el Señor está trabajando en ella, pero está ahí, sigue ahí. Va en proceso de convertirse en una cicatriz. Creo que es más cicatriz que herida, pero ahí estamos. Y esto pasa porque nosotros pensamos, ¿verdad? En nuestras cabezas, en nuestro ser, que los demás tienen que sentar la pauta de cuán amados nosotros somos o de cuánto nosotros valemos. Dejamos en manos de otras personas nuestra valía como seres humanos, como profesionales, como cristianos. Mira esto, profesionalmente dependemos más de una evaluación que nos diga que estamos haciendo bien nuestro trabajo que lo que nosotros mismos estamos viendo en el espejo. Entonces, otra de las razones por las que siempre estamos buscando afuera aprobación es porque estamos buscando llenar un vacío de lo que nosotros mismos no nos damos. Estamos buscando afuera lo que no tenemos adentro. Y yo creo que esto es un concepto para evaluar y reevaluar y pensarlo y darle duro a este pensamiento en nuestras vidas, porque nosotros no podemos vivir pretendiendo que afuera nos den y que los demás nos traten como ni siquiera nosotros mismos nos tratamos o no nos damos eso que necesitamos. Y otra de las cosas por las que estamos buscando aprobación es que terminamos muchas veces rodeándonos de ambientes equivocados, de gente que no entiende la visión de Dios, de personas que no aman a Dios, personas que condicionan nuestro valor o el valor de la relación que tenemos. Hace unos años atrás, mi hija estaba en un colegio y pues por la mañana, yo estaba en grados elementales bajitos, creo que estaba en primero o segundo grado, y por la mañana yo siempre le daba 2 pesitos para que cuando ella saliera del comedor de almorzar, pues se comprara, qué sé yo, un dulce, una icy, unas papitas, lo que ella quisiera. Y ese día yo le pregunto, mi amor, ¿qué te compraste con los 2 pesitos? Y me dice, mamá, solamente me compré una Easy. Y yo, ¿y qué hiciste con el otro pesito? ¿Lo trajiste de vuelta? Pues lo tienes para mañana. Y me dice, no, le compré un dulce a una amiga mía. Y yo, ¿por qué le compraste un dulce a una amiga tuya? ¿Acaso, verdad? No tenía dinero, porque yo siempre le he dicho, ¿verdad? Si hay una amiguita tuya que no tiene y es una amiguita tuya, ¿verdad? Que es amiga, pues comparte, no hay problema. Si ya tú te supliste, comparte. Y me dice, no, mamá, es que ella me dijo que si yo no le compraba un dulce, ya no iba a ser más mi amiga. Y lo mismo nos pasa en la vida adulta. Lo que pasa es que los temas son distintos y a veces amapuchamos y no nos damos cuenta. ¿Cuáles son los peligros que tiene para
nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, andar complaciendo o queriendo agradar a los demás. Lo primero es que tomamos malas decisiones, porque tomamos decisiones en función de lo que los demás piensan o opinen. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si cuando yo me fui a estudiar para cambiar de carrera, cuando me fui a hacer aquella certificación hace como un año y pico atrás, y se lo comenté a personas de autoridad a mi alrededor, a personas cristianas de autoridad a mi alrededor, me dijeron que yo estaba loca por dejar un trabajo estable donde ya tenía un nombre? Si yo me hubiera dejado llevar por la opinión de los demás y el rechazo que podían sentir los demás a lo que estaba pasando en mi vida, yo hubiera dejado de estudiar y todavía probablemente seguiría trabajando exactamente en lo mismo y obviamente no estaría aquí hoy con ustedes. Inclusive a veces llegamos a tomar hasta decisiones de compra. Yo tomo una decisión de vida pensando también en lo que los demás y tratando de agradar a los demás. Una decisión de vida que me costó como 7 años de mi vida, pero ese tema para otro episodio. Número 2, otro de los peligros, es que postergamos o procrastinamos el llamado. Y obviamente un ejemplo vivo es lo que me pasó a mí. Inclusive el tiempo siguió pasando, yo seguí preparándome, yo seguí capacitándome. Y recuerdo que una vez tuve una reunión con alguien de mi equipo de trabajo y me decía, Yusi, no, es que yo creo que tú debes de seguir capacitando en temas de venta, de auspicio, de manejo de eventos, bla, 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 bla. Entonces esas son cosas que sí socavan y eso me hizo procrastinar, porque cada vez habían proyectos y mi equipo confiaba en mí y la gente me decía, ay, tú tienes el talento, ajá, tú tienes el don, aquello y lo otro, tú tienes el conocimiento, tienes la experiencia. Y cuando tú venías a ver que yo sí hizo, pues fue procrastinando y fue postergando el llamado. La tercera cosa es que priorizamos expectativas ajenas. Estamos más dispuestos a llenarle las expectativas a los demás que a nosotros mismos, inclusive que a Dios. Por consiguiente, disminuye, por supuesto, nuestra autoestima. Olvidamos quiénes somos y olvidamos nuestras necesidades porque estamos más puestos para agradar a los demás por miedo al rechazo que fijarnos en lo que nosotros necesitamos. En punto número 7, terminamos pensando, y esto es un gran peligro, ¿verdad? De vivir agradando a los demás para evitar ser rechazados, que no somos suficientes y perdemos autoestima. O sea, hubo un antes y después en mi vida durante la pandemia. Y después que esta situación pasó y se tranquilizó, yo estuve más de un año pensando que yo no era una buena persona. Mi autoestima salió de esa situación completamente socavada y se convirtió en mi nueva identidad. O sea, yo viví más de un año pensando en que yo era una no buena persona. Por lo tanto, caemos en el punto número 8, que es que perdemos nuestra autenticidad. Ese yo que Dios diseñó con propósitos, con dones, con talentos, con defectos, con características. Perdemos la identidad porque estamos tan acostumbrados a comportarnos para complacer a otros que ya llega un momento donde uno no sabe ni quién rayos es. Perdemos el norte, el sur, el este y el oeste. Y el punto número 9, que para mí es uno de los más importantes, más delicados, por ende más peligroso de vivir tratando de agradar a otras personas, es que socava nuestra salud mental. Porque empezamos a vivir en un estado de alerta constante para sostener algo que no somos. Y terminamos viviendo en depresión y en ansiedad. Y definitivamente nuestra salud mental ahí. Ahora, quiero compartir contigo cuántos son 7. 7 pasos para que te liberes del rechazo y tú puedas seguir caminando en libertad, sin buscar el like, sin buscar la opinión de los demás. El número 1 es acepta que el querer la aceptación de los demás es parte
de la vida natural. Eso es importante que lo entiendas. O sea, parte de las necesidades humanas es esa aceptación. Así que el número 1, acepta que esto es normal. Ahora bien, hay que trabajarlo. Con el punto número 2, date el espacio de sentir el dolor que genera el rechazo. Date el espacio de sufrirlo. Es total y absolutamente normal. Todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso. Probablemente sigamos pasando por eso. Aquí el detalle está en que eso no te defina. En que el rechazo no te define. Y como yo recomiendo, y es lo que practico y me encanta hacerlo así, como yo recomiendo dejar escapar mi dolor, y es que yo me voy en oración, porque es que no hay lugar más seguro para ser vulnerable que a los pies de la cruz. Saca tu tiempo a solas con Dios, en silencio, ponte a orar y ahí derrama el dolor que sientes por ser rechazado, que es totalmente normal. Paso número 3, redefine tu identidad. ¿Y cómo la vamos a redefinir? Aquí. Tienes que meterte en la palabra, escuchar lo que Dios dice de ti, abrir tus ojos y tus oídos espirituales para que puedas entender, comprender y vivir en tu vida, porque todos sabemos que somos amados por Dios, todos sabemos que fuimos elegidos por Dios, pero la gran mayoría de las veces no vivimos de esa forma. ¿Cómo redefinimos nuestra identidad? Aquí. A quien más le podemos creer, quien mejor nos conoce y quien nos diseñó. Es quien tiene la autoridad de decirnos quiénes somos y lo que valemos. Solamente Él. Esto te va a ayudar a que te aceptes y a que fortalezcas tu autoestima, que debería ser un paso, y no lo pongo como un paso aparte, porque fortalecer tu autoestima es una consecuencia de redefinir tu identidad y entender quién Dios dice que tú eres. A mí el Señor fue quien me restauró mi autoestima. El punto número 4, y esto me vas a escuchar mencionarlo en muchos podcasts, porque es que esto resuelve muchos problemas, y es sanar tus heridas. Ya tenemos un episodio hablando de heridas, no me voy a parar aquí, pero es un paso fundamental para poder liberarte del rechazo. Y las últimas 4, ¿verdad? No, las últimas 3, perdón. Las últimas 3 es algo, son pasos que básicamente Jesucristo hizo. Y quiero ir a Lucas 4, 29 al 30, y a mí esto me encanta, me fascina. Cuando el Señor me dio este episodio, lo leí, lo releí, y tengo que admitirle que me lo estoy todavía saboreando. No voy a leer el capítulo definitivamente completo, pero para darle contexto, esto fue cuando Jesús estaba en Nazaret y está el incidente donde está en la sinagoga y él está leyendo el rollo, y al principio, ¿verdad? Su mismo pueblo lo halaga, y luego lo rechazan. Y el capítulo 28, estoy en Lucas 4, 28 dice: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. 29 dice: se levantaron, lo expulsaron y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. O sea, esto es rechazo en su máxima expresión. No hay una forma más cañona de rechazar a una persona que querer desvivirlo. Pero, aquí está lo poderoso, que es el 30. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Se fue. Y si lees el 31, que ya va otra historia, dice: Jesús pasó a Capernaum.
Jesús se fue. Así que el paso número 5 es lo que es una de las cosas que hizo Jesús cuando se fue. O sea, textualmente, vamos a tener el contexto, ¿verdad? Textualmente, Jesús los ignoró. O sea, dice, pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, ahí no dice Jesús dijo ABCD, Jesús le dio un discurso, Jesús le dio una parábola, Jesús le impuso las manos, Jesús oró por ellos, Jesús los reprendió. Pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, lo ignoró. Y arrancó para Capernaum. Así que eso me lleva al paso número 5. Cambia tu audiencia. Cambia tu audiencia. Si la gente que tienes a tu alrededor no te saben valorar, están rechazando, no entienden el llamado y el propósito que el Señor ha sembrado en ti, cambia de canal, cambia de audiencia, arranca de ese ambiente, porque ya lo hemos dicho, las relaciones que tú tienes o te sepultan o te catapultan. Número 6, que es otra cosa que Jesús hizo aquí, no lo dice textualmente, pero si usted lo ve, vaya conmigo, lea toda la historia. Se enfocó en su llamado. O sea, again, voy para atrás. Dice, pasó por el medio de ellos y se fue. Y se fue a Capernaum, donde ya pasó su mayor tiempo de popularidad. Él no estuvo reprendiendo, él no intentó hacerlo cambiar de parecer, Jesús no lloró, Jesús no hizo una pataleta, él estaba enfocado en su llamado. ¿Sabes qué? No me prestaron oído, no me quieren aquí. El tipo recogió sus bártulos y en paz se fue por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en su llamado. Y número 7, no tiene que ver directamente con esta historia, pero los procesos de rechazos hay que perdonar a las personas que nos hicieron sentir rechazados. Jesús lo hizo desde la cruz. Y es un ejercicio que nosotros debemos hacer. Y yo sé que es complicado, no me voy a parar en el tema del perdón, es un tema complicado que el Señor, ¿verdad?, continúa trabajando en mi vida, pero ciertamente cuando el perdón existe en nuestros corazones, el Señor va haciendo algo especial dentro de nosotros. Y no necesitamos seguir pasos, necesitamos derramarnos ante el Señor para que el Señor ponga en nuestro corazón ese sentido de perdón. Así que en conclusión, lo que los demás piensen, digan, opinen sobre nosotros no necesariamente tiene que ir atado a lo que Dios dice de ti, por más personas de tu comunidad de fe que sean, y no va atado necesariamente al plan que Dios tiene contigo. Por eso es importantísimo vivir y caminar lo más cerca posible que tú puedas de Dios todos los días constantemente, porque eso es lo que va a callar las voces que están afuera, que te están diciendo que por ahí no es, que eso no es, y están constantemente rechazando y mancillando lo que Dios dice de ti. Ningún rechazo de nadie, inclusive ningún rechazo ni siquiera de tu comunidad de fe, de tus padres, de nadie de autoridad a tu alrededor, ningún rechazo puede anular lo que ya el Señor dijo sobre ti. Y recuerden algo súper importante. El Señor, el llamado, te lo entregó a ti y me lo entregó a mí, no a nadie más. Solo soy yo, solo eres tú, el que en algún momento dado va a tener que rendir cuentas de lo que el Señor te puso en la mano, en las manos. No son las personas que nos rechazaron. Y voy a terminar. No lo busqué, estamos en vivo. No lo busqué. Vamos a ver si estamos en vivo. Y por alguna razón siempre este libro de la Biblia se me pierde y tengo que venir acá y todavía no me memoriza el número de la página. ¿Dónde estoy buscando? Ok, 1307, sí, vamos a Gálatas, 1307. Usted disculpe que el que no está viendo el video y lo está viendo, me está escuchando solamente ¿cómo se llama? Por Spotify o por Apple Music, ¿verdad? Disculpe. Gálatas, Pablo dice en Gálatas 10,
mentira, en Gálatas 1:10, y así termina el versículo. Si yo buscara agradar a otros, entonces no sería siervo de Cristo. La pregunta para reflexionar del episodio de hoy es: ¿cuánto de lo que haces diariamente viene del deseo de ser aprobado? ¿Y cuánto de lo que haces viene de tu deseo de obedecer a Dios? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este episodio. Gracias por recordarnos cosas que sabemos, pero que a veces se nos olvida. Y el ruido externo del mundo hace que, que nos olvidemos, Padre, que somos aceptados por ti, que nos diste un llamado. El ruido del mundo nos hace olvidarnos. El ruido del mundo y la falta de disciplina que tenemos, Señor, al buscarte, hace que nuestra identidad recaiga en lo que los demás dicen o en lo que los demás opinan, Padre. Ayúdanos a actuar como actuó Jesús cuando seamos rechazados, a darnos la vuelta sin buscar garata, sin buscar peleas, sin dar discurso para demostrar lo que somos o lo que hacemos o nuestro valor, sino que simplemente hacer como tu hijo hizo aquí en la tierra cuando en su propio pueblo lo rechazaron. Mano, el tipo se dio la vuelta, siguió caminando y se fue. Porque él estaba enfocado y él estaba seguro de quién era y lo que era. Padre, trabaja en nuestros corazones, danos la disciplina para pasar tiempo contigo hasta que nosotros lleguemos al punto de poder actuar como Jesús, de darnos la vuelta y seguir caminando, pasar por el medio de la gente que nos rechaza, que no está de acuerdo con nosotros, y caminar en paz y salir de ahí. Te pido estas cosas y te presento todos nuestros corazones ante ti. En el nombre de Jesús, amén. Ay, me gustó mucho este episodio. Yo espero que a ustedes también les haya gustado y que sea de bendición para sus vidas. Gracias por escuchar de tu Upgrade y recuerda que el proceso puede ser difícil, pero con un corazón dispuesto y la guía del Espíritu Santo, el sueño de Dios para tu vida siempre se cumplirá. Te veo el lunes que viene. Bye.